Página 12. Las lecciones de la historia, por Willy Ariel Durant, 1968. 3.0. Biología e historia. La historia es un fragmento de la biología. La vida del hombre es una porción de las vicisitudes de los organismos terrestres y marinos. A veces, vagando solos por el bosque en un día de verano, oímos o vemos el movimiento de 100 especies de seres voladores, saltarines, reptantes, que se arrastran y excavan madrigueras. Los animales, asustados, se escabullen ante nuestra llegada, las aves se dispersan, los peces se dispersan en el arroyo. De repente, percibimos a qué peligrosa minoría pertenecemos en este planeta imparcial, y por un momento sentimos, como claramente lo sienten estos diversos habitantes, que somos intrusos pasajeros en su hábitat natural. Entonces, todas las crónicas y logros del hombre se integran humildemente en la historia y la perspectiva de la vida polimorfa, toda nuestra competencia económica, nuestra lucha por pareja, nuestro hambre, amor, dolor y guerra, son similares a la búsqueda, el apareamiento, la lucha y el sufrimiento que se esconden bajo estos árboles o hojas caídas, o en las aguas, o en las ramas. Por lo tanto, las leyes de la biología son las lecciones fundamentales de la historia. Estamos sujetos a los procesos y pruebas de la evolución, a la lucha por la existencia y la supervivencia del más apto. Si algunos de nosotros parecemos escapar de la lucha o las pruebas es porque nuestro grupo nos protege, pero ese grupo mismo debe superar las pruebas de supervivencia. Así pues, la primera lección biológica de la historia es que la vida es competencia. La competencia no es solo la vida del comercio, es el comercio de la vida, pacífica cuando abunda la comida, violenta cuando las bocas se quedan sin alimento. Los animales se devoran unos a otros sin reparos, los hombres civilizados se consumen entre sí mediante el debido proceso legal. La cooperación es real y aumenta con el desarrollo social, sobre todo porque es una herramienta y una forma de competencia. Cooperamos en nuestro grupo, nuestra familia, comunidad, club, iglesia, partido, raza o nación, para fortalecerlo en su competencia con otros grupos. Los grupos que compiten tienen las cualidades de los individuos que compiten: codicia, beligerancia, partidismo, orgullo. Nuestros estados, siendo nosotros mismos multiplicados, son lo que somos, definen nuestra naturaleza con mayor claridad y nos hacen el bien y el mal a una escala colosal. Somos codiciosos, avariciosos y belicosos porque nuestra sangre recuerda milenios en los que nuestros antepasados tuvieron que perseguir, luchar y matar para sobrevivir, y tuvieron que comer hasta saciarse por miedo a no poder disfrutar pronto de otro festín. La guerra es la forma de comer de una nación. Promueve la cooperación porque es la forma suprema de competencia. Hasta que nuestros estados se conviertan en miembros de un grupo grande y efectivamente protector, seguirán actuando como individuos y familias en la etapa de caza. La segunda lección biológica de la historia es que la vida es selección. En la competencia por alimento, pareja o poder, algunos organismos triunfan y otros fracasan. En la lucha por la existencia, algunos individuos están mejor preparados que otros para superar las pruebas de supervivencia. Dado que la naturaleza, en este caso, la realidad total y sus procesos, no ha leído con mucha atención la Declaración de Independencia de los Estados Unidos ni la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, todos nacemos sin libertad y desiguales, sujetos a nuestra herencia física y psicológica, y a las costumbres y tradiciones de nuestro grupo, dotados de distinta manera en salud y fuerza, en capacidad mental y en cualidades de carácter. La naturaleza valora la diferencia como material necesario para la selección y la evolución. Los gemelos idénticos difieren de 100 maneras, y no hay dos gotas de agua iguales. La desigualdad no solo es natural e innata, sino que crece con la complejidad de la civilización. Las desigualdades hereditarias generan desigualdades sociales y artificiales. Cada invención o descubrimiento es creado o aprovechado por el individuo excepcional,
y fortalece a los fuertes y debilita relativamente a los débiles. El desarrollo económico especializa funciones, diferencia capacidades y hace que los hombres sean desigualmente valiosos para su grupo. Si conociéramos a fondo a nuestros semejantes, podríamos seleccionar al 30% de ellos cuya capacidad combinada igualaría a la de todos los demás. La vida y la historia hacen precisamente eso, con una injusticia sublime que recuerda al Dios de Calvino. La naturaleza sonríe ante la unión de la libertad y la igualdad de nuestras utopías. Porque la libertad y la igualdad son enemigas acérrimas y eternas, y cuando una prevalece, la otra muere. Si dejamos a los hombres libres, sus desigualdades naturales se multiplicarán casi geométricamente, como en Inglaterra y Estados Unidos en el siglo XIX bajo el laissez-faire. Para frenar el crecimiento de la desigualdad, hay que sacrificar la libertad, como en Rusia después de 1917. Incluso reprimida, la desigualdad crece. Solo el hombre con capacidad económica inferior a la media desea la igualdad. Quienes son conscientes de su superioridad desean la libertad y, al final, ésta se impone. Las utopías de igualdad están biológicamente condenadas al fracaso, y lo mejor que puede esperar el filósofo amable es una igualdad aproximada de justicia legal y oportunidades educativas. Una sociedad en la que se permita el desarrollo y funcionamiento de todas las capacidades potenciales tendrá una ventaja de supervivencia en la competencia entre grupos. Esta competencia se agudiza a medida que la destrucción de la distancia intensifica la confrontación entre estados. La tercera lección biológica de la historia es que la vida debe reproducirse. La naturaleza no tiene ningún interés en organismos, variaciones ni grupos que no puedan reproducirse abundantemente. Siente pasión por la cantidad como requisito previo para la selección de la calidad. Le gustan las camadas numerosas y disfruta de la lucha que elige a los pocos supervivientes. Los débiles, los enfermos, tienen que perecer, aún en contra de sus deseos de seguir viviendo. Sin duda, observa con aprobación la carrera ascendente de 1000 espermatozoides para fecundar un óvulo. Le interesa más la especie que el individuo, y no distingue entre civilización y barbarie. No le importa que una alta tasa de natalidad haya acompañado habitualmente a una civilización culturalmente baja, ni que una baja tasa de natalidad haya acompañado a una civilización culturalmente alta y ella, refiriéndose aquí a la naturaleza como el proceso de nacimiento, variación, competencia, selección y supervivencia, se encarga de que una nación con una baja tasa de natalidad sea periódicamente escarmentada por un grupo más viril y fértil. La Galia sobrevivió a los germanos gracias a la ayuda de las legiones romanas en la época de César, y gracias a la ayuda de las legiones británicas y estadounidenses en nuestra época. Tras la caída de Roma, los francos irrumpieron desde Alemania y convirtieron la Galia en Francia. Si Inglaterra y Estados Unidos cayeran, Francia, cuya población permaneció casi estacionaria durante el siglo XIX, podría volver a ser invadida. Si la prole humana es demasiado numerosa para el suministro de alimentos, la naturaleza cuenta con 3 agentes para restablecer el equilibrio: el hambre, la peste y la guerra. En un famoso ensayo sobre la población, 1798, Thomas Malthus explicó que sin estos controles periódicos, la tasa de natalidad superaría con creces la de mortalidad, y que la multiplicación de bocas anularía cualquier aumento en la producción de alimentos. Aunque era clérigo y hombre de buena voluntad, Malthus señaló que la emisión de fondos de ayuda o suministros a los pobres los incitaba a casarse precozmente y a reproducirse imprudentemente, sin freno, por puro gusto, lo que agravaba el problema. En una segunda edición, 1803, aconsejó la abstinencia del coito, excepto para la reproducción, pero se negó a aprobar otros métodos de control de la natalidad. Con pocas esperanzas de que este consejo de santidad fuera aceptado, predijo que el equilibrio entre bocas y alimentos se mantendría en el futuro, como en el pasado, mediante el hambre, la peste y la guerra,
los terribles ajustadores o niveladores. Los avances en la tecnología agrícola y anticonceptiva del siglo XIX aparentemente refutaron a Malthus. En Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Francia, el suministro de alimentos se mantuvo al ritmo de los nacimientos, y el aumento del nivel de vida retrasó la edad de matrimonio y redujo el tamaño de la familia. La multiplicación de consumidores también implicó una multiplicación de productores, nuevos trabajadores desarrollaron nuevas tierras para cultivar más alimentos. El reciente espectáculo de Canadá y Estados Unidos exportando millones de bushels de trigo, evitando la hambruna y la peste en sus países, parecía ofrecer una respuesta viviente a Malthus. Si los conocimientos agrícolas existentes se aplicaran en todas partes, el planeta podría alimentar al doble de su población actual. Malthus respondería, por supuesto, que esta solución simplemente pospone la calamidad. La fertilidad del suelo tiene un límite. Todo avance en la tecnología agrícola se ve tarde o temprano anulado por el exceso de nacimientos sobre las muertes. Y mientras tanto, la medicina, el saneamiento y la caridad anulan la selección al mantener con vida a los débiles, a los incapaces de multiplicar a sus semejantes. A lo que la esperanza responde, los avances de la industria, la urbanización, la educación y el nivel de vida, en países que ahora ponen en peligro al mundo por su fertilidad, probablemente tendrán allí el mismo efecto, al reducir la tasa de natalidad, que el que tuvieron en Europa y Norteamérica. Hasta que se alcance ese equilibrio de producción y reproducción, será un consejo de humanidad difundir el conocimiento y los métodos anticonceptivos. Idealmente, la paternidad debería ser un privilegio de la salud, no un subproducto de la agitación o furor sexual. ¿Existe alguna evidencia de que el control de la natalidad sea disgénico, es decir, que reduzca el nivel intelectual de la nación que lo practica? Presumiblemente, ha sido utilizado más por los inteligentes que por los simples, y la labor de los educadores aparentemente se ve anulada en cada generación por la fertilidad de los desinformados. Pero gran parte de lo que llamamos inteligencia es el resultado de la educación, la oportunidad y la experiencia individuales. Y no hay evidencia de que tales adquisiciones intelectuales se transmitan en los genes. Incluso los hijos de doctores deben ser educados y pasar por la sarna adolescente de errores, dogmas e ismos. Tampoco podemos decir cuánta capacidad potencial y genio se esconden en los cromosomas de los pobres, agobiados y discapacitados. La inteligencia no sabe de títulos nobiliarios. Biológicamente, la vitalidad física puede ser, al nacer, de mayor valor que el pedigrí intelectual. Nietzsche creía que la mejor sangre de Alemania corría por las venas campesinas. Los filósofos no son el material más adecuado para criar la raza. La limitación familiar jugó un papel importante en la historia de Grecia y Roma. Resulta curioso ver a Julio César ofreciendo, 59 a.C. recompensas a los romanos que tuvieran muchos hijos y prohibiendo a las mujeres sin hijos viajar en literas o llevar joyas. Augusto renovó esta campaña unos 40 años después, con similar inutilidad. El control de la natalidad continuó extendiéndose entre las clases altas, mientras que la inmigración del norte germánico y del este griego o semítico reponía y transformaba la población de Italia. Es muy probable que este cambio étnico redujera la capacidad o la disposición de los habitantes para resistir la incompetencia gubernamental y los ataques externos. En Estados Unidos, la menor tasa de natalidad de los anglo-sajones ha disminuido su poder económico y político, y la mayor tasa de natalidad de los inmigrantes pobres y de las familias católicas romanas sugiere que para el año 2000 la Iglesia Católica Romana será la fuerza dominante tanto en los gobiernos nacionales como en los municipales o estatales. Un proceso similar está contribuyendo a restaurar el catolicismo en Francia, Suiza y Alemania. Las tierras de Voltaire, Calvino y Lutero podrían pronto regresar al redil papal. Así, la tasa de natalidad, al igual que la guerra,
podría determinar el destino de las teologías así como la derrota de los musulmanes en Tours, 732, impidió que Francia y España reemplazaran la Biblia por el Corán. La superior organización, disciplina, moralidad, fidelidad y fertilidad de los católicos podrían anular la Reforma protestante y la Ilustración francesa. No hay humor como la historia. Página 16.